Amén. Aleluya, hermanos. Bienvenidos a Tiempo de Fruto Fiel. Saludos, hermanos y hermanas que se han ido conectando en este tiempo. A la hermana Alexandra y de Alexandra allá en Inglaterra, Dios les bendiga. A Camila, bienvenida. A la hermana Francisca, Dios les bendiga. Aquí tenemos a Viviana, Dios les bendiga, bienvenida. A Robin, bienvenida. A Emilce, bienvenida. Bienvenidos todos los que están aquí presentes, Dios les bendiga grandemente. Que hoy sea un tiempo de la presencia del Señor llenando nuestras vidas, nuestros corazones. Y en esta mañana vamos a continuar viendo, y hoy vamos a terminar esta tercera carta de Juan. La verdad es que están siendo unas enseñanzas tremendas, estamos aprendiendo muchísimo, están rompiendo estructuras, están rompiendo pensamientos, enseñanzas que habíamos recibido y que estamos viendo aquí que no estaban acorde. Así que es un tiempo donde podemos meditar y comenzar a obrar en consecuencia. Ayer el Señor nos estuvo exhortando de una manera profunda, de una manera tremenda a nuestras vidas, porque vimos la vida de un tal, entre comillas, hermanos Diótrefes. Y vimos que este hombre, Diótrefes, era un hombre totalmente contrario, totalmente opuesto a lo que era el hermano Gayo. Vimos que este hombre era un hombre déspota, un hombre tirano, un hombre dictador, un hombre que lo único que quería en la congregación, en lugar de tener una carga, era un cargo. Vimos que este hombre era un hombre soberbio, en el cual, como leímos ayer en esos versículos 9 y 10, un hombre que se negaba a recibir al apóstol Juan, el que era su líder, el que era su apóstol. Vimos que era un hombre que tampoco recibía a los misioneros. Es más, a todos los hermanos de la iglesia que los recibía, a esos verdaderos creyentes, a esos verdaderos misioneros que predicaban la sana doctrina, la buena palabra, el evangelio, ellos lo recibían y este hombre los expulsaba aún de la iglesia, de la congregación. Vimos que este hombre murmuraba. O sea, era realmente un hombre que con sus actos demostraba y quedaba en tela de juicio que realmente fuese un hermano en Cristo. Vimos ayer, el Señor nos exhortaba a escudriñar nuestro corazón. ¿Cuál era la verdadera motivación por el cual estábamos sirviendo a Dios? ¿Por el cual estábamos en la obra? ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación por el cual nos hacía mantener el liderazgo? ¿O por qué anhelábamos el liderazgo? Entonces vemos que la palabra nos exhortó de una manera sobrenatural, escudriñando lo más profundo. Si es que realmente escuchamos la voz de Dios y, como dice su palabra, no endurecimos nuestro corazón, sino que realmente le expusimos, realmente fuimos abiertos, fuimos dejados tratar por el Señor y va a haber una obra maravillosa en nuestras vidas. Así que vamos a continuar en este día con esta tercera carta de Juan. Hoy vamos a terminarlo. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Como vimos ayer en el versículo 10, el apóstol Juan está escribiendo diciendo de que él tiene el anhelo, el deseo de ir a visitar esa iglesia, ese lugar. Y él dice en el versículo 10 que cuando él fuere va a recordar todas las obras, todas las murmuraciones que este Diótrefes estuvo diciendo, estuvo haciendo, estuvo obrando. Aquí vemos que Juan tenía la intención, dio a entender que tenía la intención de tomar la iniciativa en este asunto. Él como líder, como apóstol, él tenía el deber de corregir, el deber de exhortar, el deber de hacer que este hermano, entre comillas, porque queda en tela de juicio que un hermano se comporte de esa manera, de corregirlo. Cuando vimos ayer que si el apóstol Juan escribe el nombre, es porque ya en cierta manera
ya era conocedor de esas actitudes de Diótrefes, ya era conocedor y además había, incluso podemos discernir de que ya había corregido a solas y con testigos, como dice la palabra, y por tanto venía a poder corregirlo. Y si aún este hombre seguía en la misma situación, no aceptaba la disciplina, no aceptaba la corrección, la palabra dice que debe tomarlo como un gentil. Por tanto, cuando habla de como un gentil, como un publicano, como un pecador, está hablando de que es un incrédulo, por tanto no formaría parte de la congregación. En cierta manera está diciendo aquí el Señor de que debería ser expulsado de la iglesia. Y ciertamente vemos que hoy día la enseñanza que en el amor, sí, claro que hay que soltar el amor, hay que amar las vidas, pero también hay que cuidar la iglesia, hay que cuidar la congregación. Y vimos que el apóstol Juan lo que estaba haciendo, escribiendo esta carta, era cuidar el corazón, cuidar la congregación. ¿Por qué? Porque este hombre, queriendo, con el afán de liderazgo, con el afán de ser alguien dentro de la iglesia, por querer manejar a su antojo la iglesia como si él fuese el pastor, como si él fuese el líder de esa congregación, tomando decisiones que a él no le tocaban, negando la entrada a las casas que ni siquiera eran suyas, sino en casa de otros hermanos, a poder cobijar a los misioneros, ni siquiera querer recibir a su líder, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces vemos que esa actitud lo que viene a ser es una actitud que daña a la iglesia, y por tanto debemos cuidar la iglesia de Cristo, debemos cuidar de esos falsos hermanos que con apariencia de piedad lo único que hace es dañar los corazones, es dañar a los hermanos, ser pie de tropiezo. Y aunque vimos también ayer que aunque haya hermanos de esta calaña, hermanos, vuelvo a repetir, entre comillas, que traen división, que traen contienda, murmuraciones, y que en cierta manera viene a dañar la iglesia de Cristo, eso no tiene por qué ser un motivo para dejar la iglesia. Fíjese que este tipo de hermanos, cuando son corregidos, son exhortados, no aceptan la corrección, y por tanto ellos mismos son los que se van de la iglesia. Ellos mismos son los que, con argumentos de que en esta iglesia no hay amor, no hay amor por el simple hecho de no aceptar sus actos, por el simple hecho de no aceptar su pecado, por el simple hecho de no aceptar su postura o su trato con los demás hermanos, cuando ha sido exhortado en amor a solas, cuando ha sido exhortado en amor con testigos. Ya el tiempo de la disciplina ya no existe dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no da oportunidad. Porque a la primera de cambio me voy a otra iglesia. Porque a la primera de cambio salimos echando espuma por la boca, hablando mal de los siervos, hablando mal de los pastores, hablando mal de los líderes, porque no queremos cambiar, no queremos ser transformados. No queremos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Como este hermano Diótrefes. Vimos que ahí actuaba Satanás en su vida en lugar de permitir que el Espíritu Santo cambiara, porque cuando usted permite que el Espíritu Santo que mora en usted obre en su vida, usted cambia radicalmente. Pero vimos que este hombre no cambiaba, porque había soberbia, había en su corazón el mismo sentir que había en Satanás, de que él quería ser semejante al Altísimo. Entonces había soberbia, había ambición, había celos. Y vemos que este hombre, en cierta manera, pues tendría que ser corregido. Y era el deseo del apóstol Juan, ir y corregir. Y por eso escribe esta carta a Gayo, diciéndole amado. Y aquí es la cuarta vez que le dice amado. Vemos que este hombre, este hermano Gayo, era de gran estima para el apóstol Juan. Y le dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Y eso es lo que realmente debemos tomar la postura. No tomar ejemplo de los malos testimonios. No fijarnos en esos malos testimonios. No fijarnos ni imitar esos malos testimonios. La palabra
que se utiliza que se ha traducido aquí para imitar, es la palabra que también se utiliza para mímica. Y usted cuando ve a un mimo, cómo hace gestos, y entonces el apóstol Juan está diciendo, vive lo bueno, tienes que vivir, tienes que imitar esa manera de obrar correctamente. Recuerdo unas palabras del apóstol Pablo cuando decía, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y como muchas veces en esa apariencia de humildad, y no digo que no sea, cuando decimos, no me mire a mí porque yo fallo, tienes que mirar puesta la mirada en Cristo. Y es verdad, tiene que ser así, porque nosotros los hombres fallamos. Pero también estamos dando pie a que podamos tener una licencia para poder caer. Y nuestra postura, meditando bien en esa escritura del apóstol Pablo, debemos decir que realmente tenemos que llevar una vida la cual imite a la vida de Cristo. Cuando el apóstol dijo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo, estamos viendo que el apóstol Pablo llevaba una vida consagrada a Dios. Y si vemos las escrituras, el apóstol Pablo tenía su carácter. El apóstol Pablo tenía sus problemas también. Vimos la discusión que tuvo con Bernabé. Vimos cómo se opuso a que Juan Marcos se fuera con ellos y eso provocó que se dividieran, que se separaran los dos. Entonces vemos que no fue un hombre fácil de carácter, pero que Dios trató y por tanto llevó una vida en la cual se atrevió a decir, imíteme a mí, imite las cosas buenas, imite las cosas que hay en mi vida. Y esto lo podemos ver también en Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9, donde el apóstol Pablo dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y es ahí donde el apóstol Pablo está diciendo, sed imitadores, o sea, lo que habéis aprendido, lo que habéis recibido, lo que habéis oído, y es más, lo que habéis visto de mí, en eso tenéis que hacer, en eso tenéis que vivir. Entonces él se estaba poniendo como ejemplo, como testimonio, y es ahí donde nosotros tenemos que llevar una vida de testimonio, una vida que la gente pueda imitar lo bueno, pueda imitar las virtudes, pueda imitar, pueda vivir una manera correcta. Y es por eso que nuestra motivación tiene que ser una vida consagrada. Nuestra motivación tiene que ser una vida dedicada a Dios. Mire, hemos caído, pero dice Dios que nos vuelve a levantar. Y aquel que se arrepiente y se aparta del pecado, haya misericordia. Entonces, yo creo que en el poder de Dios tiene el suficiente poder como para poder borrar su pecado, poder borrar su mal testimonio y comenzar a dar un buen testimonio, que las vidas ya no se acuerden de su vida pasada, que la gente ya no se acuerde de cómo era usted, o si se acuerda, simplemente sea para glorificar a Dios, de cómo Dios puede cambiar, transformar una vida cuando realmente hay un arrepentimiento genuino, porque dice su palabra que Él nos limpia de toda maldad. Es más, toma nuestro pecado y los echa al fondo del mar y ya no se acuerda más. Por tanto, podemos ver aquí que tenemos y podemos ser de buen testimonio. Por eso el apóstol Juan está diciendo, mire, no tomes nota de lo que está haciendo Diótrefes. No tomes nota de eso, sino imita lo bueno. Imita lo que yo te he enseñado. Imita lo que tú has visto como yo vivo. Tú imita eso, no te fijes en otros hermanos. ¿Y por qué? Porque muchas veces el fijarnos en lo que hace otros hermanos, en las actitudes que tienen, eso muchas veces nos frena, no nos permite avanzar, no nos permite vivir una vida plena en Cristo, porque nos fijamos en sus malas acciones,
nos fijamos en sus malos testimonios. Entonces, el consejo que tenemos aquí es imitar lo bueno, no lo malo. Porque continúa diciendo, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, el apóstol Juan está animando a Gallo que él continúe haciendo el bien, practicando el bien. Y eso es lo que tenemos que hacer, seguir viviendo haciendo el bien. A pesar de de los malos testimonios que quizás nos ha tocado vivir, o que incluso hemos creado un mal testimonio. Pero como dije anteriormente, tenemos que continuar y tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para que podamos ser de buen testimonio, de buen nombre. Santiago capítulo 4, verso 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, nosotros sabemos lo que es hacer el bien. Nosotros sabemos lo que es imitar el bien y no lo malo. Por eso necesitamos saber y poner en práctica este versículo de Santiago capítulo 4, versículo 17, de que si sabemos hacer lo bueno, debemos hacerlo, no lo malo, no practicar lo malo. Si yo sé hacer lo bueno, voy a hacerlo. Si yo sé vivir los principios, yo voy a vivir los principios. Si yo sé lo que dice la palabra, voy a vivir lo que dice la palabra. Si yo sé que lo que está haciendo mi hermano no es correcto, yo no voy a hacer lo mismo que él. Yo voy a seguir dirigiéndome. Algo que es un cáncer dentro de la iglesia es la permisividad que hay. El que todo vale. El que no pasa nada. Y ese no pasa nada está contaminando a la iglesia. El no pasa nada está haciendo que no se corrijan las cosas. Y que en cambio estemos imitando. Porque el que no pasa nada, porque fulanito o menganito lo hizo. También hay una permisividad para mí, también lo puedo hacer. Y ese es el mayor error que se está cometiendo dentro de la iglesia. Es un cáncer que está carcomiendo la santidad de la iglesia. Entonces nosotros debemos exhortar nuestras propias vidas, de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para poder imitar lo bueno, lo correcto. Juan está diciendo aquí, el que hace lo bueno es de Dios, o sea, el que actúa con justicia es un hijo de Dios. O sea, muestra su conducta, muestra en su forma de vivir las virtudes que tiene nuestro Padre Celestial. En cambio, el que no practica la justicia, en este caso, dice que no ha conocido a Dios, no ha nacido espiritualmente de Dios. Entonces, el que no tiene comunión con Dios, poco puede imitarlo. El que no tiene intimidad con Dios, el que no se molesta en tener esa comunión, esa intimidad con Dios, poco puede aprender de Dios, por tanto poco puede imitar, poco puede permitir obrar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Es por eso que vemos que la actitud de Diótrefes habla muchísimo de cómo era él. Esas actitudes hablaban más que sus palabras. Seguramente, como hemos estado viendo, él quería lugar de privilegio. Quizá él quería un púlpito para predicar, él quería un púlpito en el cual expresar, y seguramente tendría palabras bonitas, seguramente se sabría la palabra, seguramente sabría predicar como Apolos de una manera enérgica y casi convincente, pero vemos que sus actos hablan más que sus palabras. Y vemos que este hombre, en cierta manera, yo me atrevo a decir que este hombre no nació de nuevo. Porque una persona que nace de nuevo, hay cambios. Una persona que nace de nuevo, no hay envidias, no anhela ser grande, sino que se humilla y sirve a los demás. Y este hombre solamente se estaba sirviendo para él mismo. Amén. Y continúa diciendo el versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio, aquí vemos otro nombre, otro varón. Y aquí vemos que es de la misma semejanza que Gallo, en diferencia a Diótrefes. Demetrio significa el que pertenece a Demeter, y Demeter era un dios pagano. Entonces vemos aquí que este hombre era un hombre cristiano, que se identifica como cristiano, pero que se había apartado, era pagano y se había apartado, se había convertido del paganismo, se había hecho un seguidor de Cristo. Entonces vemos que este Demeter tiene testimonio. Juan
Juan mismo recomendó a este hombre, a Gallo. El apóstol Juan fue el que, dicen los expertos, posiblemente fuese el que llevó esa carta que estamos estudiando usted y yo aquí hoy día, lo que conocemos como la tercera carta de Juan. Él mismo fue el que llevó de su propia mano a Gallo esta carta, en la cual está diciendo todas estas cosas. Entonces, Juan quería que Gallo supiera que Demetrio era digno de hospitalidad. Y seguramente no hacía falta que Juan diera testimonio de Demetrio, porque, como dijimos, si Gallo hospedaba a hermanos sabiendo la advertencia del apóstol Juan de que no deberían recibir, de que no deberían hospedar a nadie que fuese un esparcidor de una mala doctrina, de una falsa doctrina, aquellos que habían salido de la iglesia a causa de falsas doctrinas, queriendo traer paganismo dentro de la iglesia, filosofía dentro de la iglesia, y los cuales salieron, o bien fueron expulsados por protección de la iglesia, o ellos mismos salieron porque querían, como en este caso hemos visto Diótrefes, querían ser alguien en el reino. Entonces esa no es la motivación correcta. Entonces digo que no hacía falta que el apóstol Juan diera testimonio, porque si algo tenía algo tenía Gallo, era discernimiento espiritual, para saber cuáles eran los buenos hermanos y cuáles eran los malos, entre comillas, hermanos. Vemos en este versículo 12 que Juan da 3 testimonios a favor de Demetrio. Primeramente eran todos los que daban testimonio de él. Daban testimonio de este hombre, de Demetrio. Entonces fueron otros que los que estaban testificando su carácter, testificando de que era un hombre fiel, de que era un hombre sobre todo fiel a la doctrina, a la verdadera doctrina. Entonces, como vimos ayer, el testimonio debe venir de otros, no debe venir de nosotros mismos. No somos nosotros los que tenemos que hablar de nosotros, sino que con nuestros actos y con nuestras palabras es aquella gente que nos rodea lo que tiene que dar testimonio, tiene que dar buen testimonio de nosotros. El segundo testimonio que habla aquí en este versículo es que aún la misma verdad, la misma palabra, los mismos actos es la que daba testimonio, es el que da testimonio de Demetrio. Entonces vemos que era un hombre espiritualmente sano en la fe. Entonces la verdad es la que daba testimonio, porque vimos que la verdad es Jesucristo, la verdad es la palabra. Entonces la palabra estaba corroborando que realmente este era un hombre fiel, un hombre verdadero, un hombre que era sano espiritualmente. Y el tercer testimonio que está dando de Demetrio era el mismo apóstol Juan. Él daba testimonio, él estaba recomendando a Gallo a este hombre. Él era el que estaba diciendo de que era un hombre digno de confianza. Demetrio se encontraba en ese grupo de misioneros que había sido enviado por Juan para que fuese admitido en la iglesia, donde se congregaba Gallo y se congregaba Diótrefes, pero que Diótrefes no quiso recibir. Dentro de ese grupo estaba Demetrio. Entonces vemos que Demetrio formaba parte de ese grupo de misioneros, de predicadores itinerantes que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, recorriendo largas distancias. Eran hombres humildes, eran hombres que habían renunciado a todo, eran hombres que no recibían remuneración, sino que salieron a predicar confiando en el Señor plenamente, confiando en que fueran los hermanos en Cristo aquellos que los apoyaran, los sustentaran en el ministerio. Entonces podemos ver que él formaba ese gran ejército que iban predicando y verdaderamente transformaron la sociedad, la civilización conocida en aquel entonces. Prácticamente fue en el primer siglo predicado el Evangelio en todo el mundo conocido en aquel tiempo. Vemos cómo desde Asia hasta Europa fue evangelizado, y aún África fue evangelizado, fue llevada la palabra por estos hombres. Entonces
vemos que Demetrio formaba parte de ese gran ejército. Entonces, ellos estaban predicando ese mensaje de salvación, predicando a Cristo más allá de las fronteras. Habían dejado sus países, habían dejado su casa, habían dejado sus familias. Entonces, en el momento en que la apostasía, en el momento en que las falsas enseñanzas comenzaron a correr, donde las filosofías querían entrar dentro de la iglesia y establecerse dentro de la iglesia, aparecieron hombres como Demetrio, pero también lamentablemente aparecieron hombres como Diótrefes, hombres que querían ser autoridad, hombres que querían ser gobernantes de la iglesia, querían protagonismo. Entonces vemos que en contraste con estos misioneros, como vimos ayer, estos hombres quizás no eran conocidos, quizás no tenían nombre. Y fíjense que este hombre, Demetrio, es la única vez que se nombra en todas las escrituras, pero que al corazón de Dios es digno de ser nombrado en comparativa con Diótrefes. Este hombre y esta gran multitud de hombres que predicaron el Evangelio en el primer siglo para impactar el mundo conocido, no eran hombres sobresalientes, no eran hombres conocidos, eran sencillamente creyentes como usted y como yo, que simplemente practicaban la santidad, simplemente vivían una vida conforme a la palabra, una vida conforme a las enseñanzas de los apóstoles, una vida conforme a la sencillez que Cristo había enseñado. Entonces ellos se dedicaron a realizar la tarea en la cual habían sido encomendados, una tarea que realmente habían tocado su corazón y habían decidido dejar toda su comodidad para buscar, el reino, para que el reino fuese extendido, el reino fuese implantado en cada vida, en cada corazón. Entonces ellos no buscaban el protagonismo como estaba buscando Diótrefes. Ellos no se aparaban por ocupar esos primeros puestos en las iglesias, de ser hombres reconocidos. Hoy día abundan, gracias a Dios, abundan más estos Demetrios que no los Diótrefes. Hombres que lo único que se limitan es estar en la iglesia, trabajar en la iglesia de una manera, y podemos decir, casi desapercibida. Nadie sabe el trabajo que hay detrás de bambalinas. No saben el gran trabajo, el esfuerzo, las oraciones, los ayunos que hay, el trabajo que hay para que todo esté correcto, para cuando usted llegue a un culto y pueda gozarse. Usted no sabe el trabajo que hay detrás. Son gente que soporta y son pilares fuertes dentro de la iglesia local. Son columnas. Y entonces son gente que pasa desapercibido. Nadie sabe lo que hay detrás de una preparación de un culto. No, nadie sabe la gente que hay orando y ayunando para que la presencia de Dios se derrame domingo tras domingo, viernes tras viernes, o aún en las células. Son gente desapercibida, gente que no tiene. Muchas veces somos los pastores los que estamos al frente, quizás los que se llevan podemos decir, las miradas, podemos decir el buen nombre, el buen testimonio, pero detrás de nosotros los siervos que estamos al frente, la cara visible y con toda humildad lo digo, pero que detrás hay un equipo tremendo que están trabajando, un equipo que está haciendo todo lo posible para que todo vaya bien y todo funcione y que usted se encuentre en la máxima comodidad. Entonces vemos que esta gente, estos hombres como en aquel tiempo, no buscaban ser reconocidos, pero que fueron pilares fundamentales para que usted y yo hoy haya llegado el Evangelio a nuestras vidas. Entonces ellos llevaban el peso del trabajo y animaban a que los demás continuaran, animaban a que los demás fuesen transformados por la palabra. Asimismo, estos hombres y mujeres que están trabajando detrás de bambalinas, como dije antes, son hombres que están animando, son hombres que nos facilitan el trabajo a los pastores, a los predicadores, nos facilita el trabajo a las autoridades. Entonces, son personas que también están renunciando a su comodidad por amor a Jesús, con la motivación correcta, para que usted pueda recibir lo mejor, todo lo mejor del Señor. Amén. Cuando vemos este versículo 12,
de que el apóstol Juan está hablando de Demetrio, vemos que en el original el tiempo verbal que se está usando es un tiempo verbal en el cual expresa de que Demetrio tuvo un buen testimonio aun cuando era pagano, aun cuando no era creyente, y ese buen testimonio se siguió viviendo aún después de ser creyente, aún siendo creyente. Ese tiempo verbal nos hace pensar de que Demetrio fue una buena persona, pero una buena persona no significa que tenga salvación. La salvación vino cuando él aceptó a Cristo Jesús y aún mantuvo ese buen testimonio, esa buena reputación. La palabra nos habla en Proverbios capítulo 22, verso 1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces el buen nombre procede, el buen nombre nace de una buena conducta, de una buena manera de vivir, el ser respetado, el hacer que todos te conozcan por tus buenos actos. Eso comienza por una vida santificada, por una vida consagrada al Señor. El que tengamos buenas relaciones con las personas, eso vale más que un tesoro, como lo dicen aquí, un buen nombre más que las muchas riquezas. Entonces la buena fama, y esa fama es la buena opinión, esa fama, bueno, buena opinión o mala opinión, hay gente que tiene fama de algo que no es positivo, sino negativo. Entonces la fama es la opinión, es la idea, es el concepto que la gente tiene sobre una persona. Entonces, esa fama se gana con nuestros actos. Esa fama se gana por nuestros buenos o nuestros malos actos. Así que pueda usted hacer un sondeo en su vida. ¿Qué fama tiene usted en medio de la gente, en medio de sus familiares, amigos, conocidos, aún hermanos? Y que eso pueda servir para poder cambiar o bien continuar haciendo las buenas obras para tener esa buena fama. Porque la buena fama tiene mucho valor. La buena fama, escuche, es algo que se tarda mucho en ganar, pero se tarda solamente un segundo en perder. Así que seamos hombres y mujeres que tengamos buen nombre. Como dije antes, Dios puede borrar su pasado, Dios puede borrar todos sus malos actos del pasado y cambiar su mal nombre por un buen nombre y darle una buena fama. Amén. Entonces vemos aquí que Demetrio tenía buena fama, tenía buen nombre, y esto decía mucho de Demetrio, porque cuando él era pagano y tenía un buen nombre, tenía una buena fama, una fama de un hombre bueno, un hombre que quizás ayudaba a los demás, un hombre altruista, y vemos que esa fama aún continuaba, y aún mejor porque ya él lo hacía en el amor de Cristo, en el conocimiento de la verdad. Entonces vemos que en ese largo periodo de vida de Demetrio, él había demostrado tener esa fe probada antes, durante y aún en el transcurso de ese tiempo. Vemos que Demetrio fue un hombre constante, y esa constancia es el hecho de que otros cristianos daban testimonio de él. Esto daba pie a poder confiar en él. El que tengamos un buen testimonio antes, durante y después, eso va a ayudar a que usted y yo tengamos confianza, la confianza de los demás. Y eso es lo que va a marcar realmente nuestras vidas. El que podamos ser llamados buenos creyentes, el que podamos ser llamados fieles creyentes. Amén. Y eso es lo que realmente va a hablar más que nuestras palabras. Que la gente pueda hablar de nosotros de una manera correcta, de una manera buena. Que puedan decir, este realmente es un buen creyente. Este hombre, esta mujer son verdaderos cristianos. Amén. Entonces, continuamos con el versículo 13, diciendo, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Aquí se está despidiendo el apóstol Juan
de esta carta. Se está despidiendo de Gayo, al que iba dirigida esta carta. Él dice que tenía tantas cosas que escribir, pero que prefería hablarlas, prefería decírselo cara a cara, como dice el versículo 14. Espero verte en breve. Esa era la intención del apóstol Juan, ir a la iglesia a corregir, entre otras cosas, las actitudes de Diótrefes. Entonces vemos que esta corta carta del apóstol Juan, hemos visto que el Evangelio estaba encarnado en la vida de Gayo. El Evangelio estaba siendo vivido por Gayo, por este creyente. Y vemos cómo en esta carta, como digo, aunque sea una carta pequeña y que sea una carta en la cual no es de doctrina, por así decirlo, comparándolo con, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, donde él enseña actitudes, vemos que esta carta viene también a corregir, viene también a exhortar, a tratar un conflicto dentro de la iglesia. Y esto nos enseña a actuar adecuadamente conforme a los principios de Dios. Esta carta se puede considerar, bueno, si usted se da cuenta, el apóstol Juan también escribió un Pentateuco como Moisés, porque escribió el Evangelio, escribió las tres cartas, las tres epístolas, y también escribió Apocalipsis. Entonces vemos aquí que el apóstol Juan escribió estas 5 cartas para que podamos ser enseñados, adoctrinados, podamos vivir una vida en la luz y no una vida en tinieblas. Esta pequeña carta que hemos estado leyendo y también con la segunda que es apenas de 12-13 versículos, esto nos enseña a vivir una vida cristiana acorde a los parámetros de la palabra. Y vemos que el apóstol Juan, a pesar de que esta carta, como dije anteriormente, es una carta para tratar un conflicto, el apóstol Juan termina deseando paz, deseando que la paz del Señor esté en la vida de Gayo, que la paz del Señor esté en medio de la congregación, que la paz de Dios esté en medio de esos tiempos difíciles que está tocando vivir a Gayo y a la congregación por culpa de este Diótrefes. Amén. Entonces, fíjese que tenemos todos los recursos para poder vivir en paz, a pesar de los malos tiempos, a pesar de las malas situaciones que estamos viviendo, vivir paz en medio del tiempo de turbulencia, en medio de tormenta. Así que, amados, vamos a orar por la palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esos siervos que dan buen testimonio, que la cual tu palabra da buen testimonio, la cual, Señor, tiene buena fama, tiene un buen nombre. Yo agradezco en el nombre de Jesús por esos hombres y mujeres que aún sin ser conocidos y mucho más sin tener la motivación de ser conocidos, trabajan arduamente en la obra del ministerio, para que tu reino sea extendido, para que tu reino, Señor, sea llevado a cada hogar. Padre, yo bendigo a esos hombres, esos siervos, así como hemos aprendido hoy día, que la iglesia esté llena de Demetrios, que la iglesia esté llena de Gayos, y que no esté lleno, Señor, de Diótrefes, de gente que viene a provocar división, gente que viene a traer malestar dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Y te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas que hemos estado viviendo en estos días. Gracias porque tú has abierto nuestro entendimiento. Y solamente te pedimos, Señor, que podamos seguir caminando en tu verdad, seguir caminando en luz, en medio de las tinieblas, ser la sal y ser la luz. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendigo a todos mis hermanos que han estado recibiendo esta palabra y que tú les sigas ayudando a tener un buen testimonio. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, amados. Hasta aquí este tiempo de fruto fiel.
Hoy hemos terminado esta tercera carta de Juan. Mañana continuamos. No se pierda porque continuamos, seguimos orando por el fruto fiel, seguimos orando para que Dios siga hablando a nuestras vidas. Les amo, les bendigo, les deseo que tengan un día próspero, un día lleno de noticias gratas, un día donde esas cartas negativas, a través de la alabanza, de la adoración, pueda manifestarse el poder y la gloria de Dios en sus vidas. Les bendigo.